el plato fuerte. Le entramos al plato fuerte. Hoy, como bien lo adelantaste, Arlene, estuvo presente el Gabinete de Seguridad para hablar acerca de los avances en el sistema público de salud y se habló de la distribución de medicamentos. Me llama la atención el dato que se dio el día de hoy, esta mañana. Eduardo Clark subraya que la semana pasada se distribuyeron 300,000 medicamentos oncológicos. Bien, ya el gobierno de México tiene una estrategia para llevar los medicamentos a los centros de salud, a los hospitales, donde los demandan, donde los requieren los pacientes con mucha urgencia. Sí es un tema, lo hemos planteado mucho aquí, conseguir los medicamentos, avanzar con los contratos, tener los medicamentos en nuestro país y luego distribuirlos. Y en todo este proceso evitar la corrupción, sanear al sistema público de salud ha sido todo un reto. ¿Cómo es esta estrategia de distribución de medicamentos? Esta mañana se explicó. Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos. Ahora van a los centros de salud. Normalmente los médicos solicitan el medicamento que hace falta en su centro de salud y se va a ir digitalizando todo el proceso. Entonces, a partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales. Pues vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar. De lo que se trata es de armar un stock logístico, es decir, un paquete ordenado y sistemático que esté homologado en todos los centros de salud. La idea es que todos los centros de salud tengan el mismo número de medicamentos, los medicamentos autorizados por el modelo de atención. Los paquetes tienen un número preciso de medicamentos, son 147 medicamentos para el primer nivel de atención y también en un volumen estandarizado, son 1.900 piezas por cada kit y eso asegura que durante todo un mes el médico tenga un suministro estable, un stock permanente de medicamentos mensuales. Estamos convencidos de que garantizar un suministro estable y permanente de medicamentos es el elemento más importante para fortalecer el primer nivel de atención en la atención primaria de la salud. Se presentan las y los gobernadores de las entidades federativas que tienen en sus entidades IMSS Bienestar, que son 23 estados, pues dan inicio a las rutas de la salud en sus estados y esto busca beneficiar a las clínicas más alejadas que existen en el país para poder llevar los medicamentos en tiempo y forma. Vamos a escucharlos. Estamos muy contentos con este gran programa que permitirá distribuir los medicamentos, sacarlos rápidamente de los almacenes para que lleguen hasta donde deben de llegar, que son nuestros hospitales y nuestras clínicas, para brindar y fortalecer el sistema de salud. Los medicamentos llegan puntualmente a través de este sistema, como bien lo mencionó Camionetitas de la Salud, pero hoy con estas 29 unidades que se suman de rutas de la salud, estaremos prácticamente llegando en esta semana al 100% de cobertura en todos los centros de salud. Estamos listos para arrancar ya en esta ruta de la salud que llevará medicamentos e insumos médicos a todas nuestras comunidades. Agradecemos, Presidenta, todo su apoyo, le agradecemos su compromiso indeclinable con el derecho a la salud de todas y todos los oaxaqueños. Le agradecemos el inmenso esfuerzo por consolidar las rutas de la salud, con la cual se asegura el suministro estable para el abasto de medicamentos en todas las unidades de salud de nuestro estado y de cada rincón de nuestro país, que se está logrando para poder hacer realidad en lo que los gobiernos de la Cuarta Transformación creemos. La salud es un derecho y no un privilegio. Nos permitirá llegar al Sonora profundo, a aquellos, Presidenta, que nunca les ha tocado nada y que hoy con esta decisión suya que tanto reconocemos nos permitirá acercarnos al objetivo original de nuestro movimiento, la universalización de la salud gratuita.
En todos los estados donde hay modelo IMSS Bienestar estarán estas rutas de la salud. Hoy se dio el banderazo de salida. Hubo el enlace de 19 gobernadores en videollamada a Palacio Nacional para iniciar con esta estrategia que tiene sus complejidades. Y para hablar precisamente de este tema, nos enlazamos, le agradecemos que esté con nosotros al doctor Arturo González Ledesma, quien es coordinador de supervisión de IMSS Bienestar. En unos momentos más nos vamos a estar enlazando con él. Doctor, ya ahí lo tenemos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Arlene. Qué gusto y gracias por permitirnos el espacio para poder platicar de esta estrategia que comanda nuestra presidenta de la República. Una gran noticia para el sector salud, doctor. Preguntarle a qué va este programa, explicar un poco a la audiencia y qué significa para la salud pública en nuestro país. Se hablaba de histórico, que no había precedentes como este. Saber a qué significa esto y cuál será el impacto que se busca tener. En efecto, es un tema histórico para nuestra institución, para IMSS Bienestar y sobre todo para las personas en los lugares más alejados y con mayor necesidad de servicios de salud, sobre todo públicos, gratuitos y de calidad. En ese sentido, el día de hoy se dio el banderazo para que a través de más de 1,000 rutas que están en todo el país podamos hacer llegar al final de 7 días del fin de semana más de 15 millones de piezas a todos nuestros centros de salud, que son más de 8,000 de todo lo que tiene cobertura IMSS Bienestar. Esto es algo totalmente histórico en el sentido de que se hizo algo innovador, algo que no se había hecho en reducir los tiempos y sobre todo disminuir la corrupción, como bien mencionaron al inicio de esta parte de la noticia de lo que hemos iniciado hoy por parte de IMSS Bienestar. Doctor, preguntarle para poder entender la dimensión de estas rutas del bienestar. Platicaba, son más de 1,000 rutas o aproximadamente 1,000 rutas las que se van a seguir para llevar medicamentos, para llevar salud a las clínicas y hospitales. ¿Cómo era antes y cómo va a ser ahora? Para entender la dimensión y cómo se está mejorando. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambia es que ahora de manera mensual las médicas y médicos que están en territorio atendiendo a las personas con problemas de diabetes, de hipertensión, de colesterol, etcétera, podrán tener de manera mensual un kit o un grupo de medicamentos de 147 claves que consiste en casi 2,000 piezas de manera mensual. Ellos no tendrán que sufrir de que tenga que llegar un abasto cada 2, 3 meses. Aquí será de manera permanente, continua, cada mes, 1,994 piezas, y conforme al número de consultorios que tienen los distintos centros de salud de nuestro país, podrán recibir inclusive hasta 6 kits, es decir, casi 12,000 piezas mensuales en los centros de salud. Y esto es algo histórico. ¿Por qué? Porque acerca a las personas y les hace justicia social a aquellas personas en lugares más alejados donde no se había tenido esta parte de garantizar y de tener un derecho a la salud. Mencionaba la gobernadora de Veracruz que en su estado ya existe el 100% de cobertura, recordando que es un programa que nace en esa entidad federativa. ¿Cuál es la meta de cobertura que exista con este programa para todo el país? La meta de cobertura es tener un mínimo de 90% y lograr tener el 100% en todos los centros de salud. Bien mencionaron que Veracruz había iniciado con camionetitas de la salud y ahora se consolida con rutas de la salud, en el cual todos los centros de salud de todos los estados podrán tener de manera permanente y continua estos medicamentos y estas 147 claves que se trabajó con todas las médicas y médicos, como bien mencionó nuestro director general, el doctor Esbach, con un gran esfuerzo de todo IMSS Bienestar. Muy bien, pues es un tema del cual vamos a estar dando seguimiento, porque de verdad que en los comentarios a veces
la audiencia de la Mañana 360, nos habla de cómo está funcionando el sistema de salud. Se habla mucho de los medicamentos. Es un tema en el que vamos a seguir hablando. Muchas gracias, doctor Arturo González Ledesma, coordinador de supervisión de IMSS Bienestar. Vamos a estar en comunicación más adelante. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, estos son los datos que se presentaron esta mañana en materia de salud. Vamos a verlos. México quiere cerrar el rezago en cirugías para que nadie se quede esperando en una lista y que todos los enfermos sean atendidos a tiempo. La meta es ambiciosa: 2 millones de operaciones en 2025, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones en medicina familiar. Los resultados ya se notan. Van 953.872 cirugías, 16 millones de consultas de especialidad y 63.1 millones en medicina familiar, un avance de más del 45%. En promedio, son 7,000 cirugías más por semana de las que se habrían hecho sin esta estrategia. En los últimos 8 meses, se crearon 239 plazas y estados como Tabasco con el 40%, Coahuila con el 29%, Campeche y Sonora con el 22% lideran el incremento. Asimismo, para garantizar que se cubran las necesidades de los derechohabientes, se ha ampliado el horario de atención en los hospitales del IMSS. Se resume en más consultas, menos tiempo de espera, más cirugías, menos tiempo de espera también. El ISSSTE también se sube a la cruzada con sus jornadas quirúrgicas, iniciadas en julio, para operar a más de 3,000 pacientes de cataratas, rodilla y próstata. Actualmente llevamos 2,217 intervenciones. Es decir, tenemos un avance del 72.26%, lo cual quiere decir que vamos a rebasar ampliamente esta meta. En el primer nivel de atención, el programa Laboratorio en tu Clínica del IMSS Bienestar ya funciona en 576 unidades, atendiendo a pacientes con o sin derechohabiencia. Al día de hoy hemos realizado más de 41.900 pacientes han tenido sus laboratorios. Se hacen más de 30 análisis diversos, desde biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, y se procesan diariamente más de 3.200 muestras de laboratorio al día. Muy pronto nos vamos a convertir probablemente en el laboratorio más grande del país con esta estrategia. De esta manera, México redobla esfuerzos para que quien se enferme sepa que será atendido sin demora. Mañanera 360. ¿Sabía usted que México, en diversos estudios, está ubicado como el país que más consume refrescos? Bueno, son varios estudios que ubican a nuestro país como el país número 1 en consumo de bebidas azucaradas, o por lo menos estamos dentro de los países que más consumen refrescos. Esta mañana, en Palacio Nacional, se habló de los peligros del consumo excesivo de estas bebidas, las enfermedades crónico-degenerativas que se consiguen consumiendo estos alimentos que no son saludables. ¿Por qué sucede este consumo en nuestro país? Porque hay una alta disponibilidad de bebidas azucaradas, los precios no son tan elevados a comparación de otros productos. Por ejemplo, es más sencillo comprar un litro de refresco que un litro de leche en muchos lugares del país, porque también hay lugares donde la leche es muy barata, por ejemplo en las tiendas Bienestar. Pero también existe una publicidad, no diría que masiva, yo diría que muy agresiva, que orientan a las personas a consumir este tipo de bebidas. Hoy se habló particularmente del peligro de consumir refrescos en nuestro país, Arlene. Y es que las cifras son claras, sobre todo hablando en temas de niñez, donde 4 de cada 10 niños tiene obesidad y 6 de cada 10 niños tiene caries. Esto se ha normalizado, pero no es una realidad que deban vivir las infancias. La prevención no solamente está en los chequeos médicos, sino en la alimentación diaria, y el día de hoy el secretario de Salud habla al respecto. Vamos a escucharlo. Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año. Somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas, y la pregunta es si cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharaditas de azúcar al menos una vez al día, porque eso es lo que contiene un refresco de 600 mililitros. Y eso hace que 4 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos
presenten sobrepeso y obesidad. Y lo que es importante es que el daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece. Por ejemplo, se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes mellitus. Y en enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 7 nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas. El año pasado se registraron alrededor de 190,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Se constituyó en la primera causa de mortalidad.